Recording in progress. Estimados doctores, estimadas doctoras, buenas noches con todos, con todas. Pues vamos a empezar pues con esta jornada, continuando con el tema que estábamos desarrollando ayer, que es el beneficio de inventario. Pues bien, empecemos con la parte que nos quedamos ayer. Y teníamos que ver qué personas, sean estas naturales o jurídicas, están obligadas a aceptar la herencia con beneficio de inventario. Pues, bueno, el Estado siempre, lo sabemos, el Estado, en general, los establecimientos públicos, ¿sí? Todos aquellos que no pueden representarse a sí mismos, es decir, los incapaces, los herederos fiduciarios, ¿sí? Y bueno, en general, hemos de mencionar que cuando un heredero quiere aceptar con beneficio de inventario y otros no, pues todos están obligados a aceptar con beneficio de inventario. No es posible dividir el beneficio de inventario entre unos y otros, ¿sí? Por lo tanto, si lo solicita uno, esto beneficia a todos los herederos, ¿ya? Eh, ¿Quiénes no tienen beneficio de inventario? ¿Quiénes el derecho de inventario pues ya no le beneficia? Eh, un segundo. Ya. Entonces, ¿quiénes no gozan de beneficio de inventario? En primer lugar, el que hace acto de heredero sin previo inventario solemne, ¿no? Lo que conversábamos ayer, a ver, en sentido estricto, pues, quien hace acto de heredero no tiene el beneficio de inventario, pero pues existen maneras en las que podemos, pues, eh, si se quiere, se puede demostrar que hubo una intención anterior de acogerse al beneficio de inventario, como les mencionaba, a través de un documento privado plenamente puedo demostrar esto, ¿no? La cuestión es que, pues, puedo yo hacerlo también en la formación de los inventarios, expresar que me estoy acogiendo al beneficio de inventario, también en la demanda, es una forma de acogerse, ¿no? Si es que hice posesión efectiva, pues como les digo, tengo que demostrar que previamente hice pues alguna referencia a la intención de gozar el beneficio de inventario, ¿sí? Eh, ¿Quiénes tampoco tienen beneficio de inventario? Si es que el heredero que durante la formación del inventario, durante el juicio, de mala fe deja de mencionar bienes que supiera que existen o deudas que supiera que existen, pues no puede acogerse al beneficio de inventario, ¿no? Entonces, eh, esta es una especie de sanción para el heredero que busca disminuir dolosamente su responsabilidad, ¿no? Es decir, si yo dejo fuera el inventario, lo que estoy diciendo es, bueno, ya con el beneficio de inventario pago lo que alcance las deudas, pero aparte puedo volver a pedir otro inventario, ¿no es cierto?, sobre lo que quedó fuera. Y pues en ese sentido, eso es un acto de mala fe que se sanciona. Tampoco gozan de beneficio de inventario los legatarios, ¿no? Entonces, eso vale tener en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿qué regla sigue el beneficio de inventario? Eh, En primer lugar, ¿no es cierto? Pues lo que había mencionado, que aplica también en este momento, si es que uno quiere gozar del beneficio de inventario, esto aprovecha a todos. En segundo lugar, no se puede prohibir ni contractual ni testamentariamente acogerse al beneficio de inventario. No es posible esto, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo o cuál es la vigencia de la facultad para aceptar como beneficio de inventario? Pues siempre que no se haya hecho acto de heredero. Es muy importante tener en cuenta aquello. Y pues lo que les mencionaba, pierde el derecho al beneficio de inventario el que omite de mala fe bienes, ¿sí? Si se acepta con beneficio de inventario, pues el heredero es responsable no solo del valor de los bienes que efectivamente recibe, sino también de los que estuvieran por los que sobrevengan, ¿sí? Aunque no haya recaído inventario sobre este bien, ¿no? Entonces, es importante aquí.
eh, existe la responsabilidad de todos los créditos como si los hubiese efectivamente cobrado, ¿sí? Las deudas y los créditos del heredero beneficiario no se confunden con las deudas de la sucesión. También esto pasa, no, aunque no es beneficio de separación, pues también encontramos aquello. Y pues el heredero beneficiario en ese sentido también es responsable de la conservación de lo que se debe, ¿no? Incluyendo legados, ¿no? Es así. Eh, Bien, también existe una obligación, ¿no es cierto? Cuando los bienes de la sucesión se consumen, ¿no es cierto? Existe una obligación de rendición de cuentas. Um, y bueno, creo que esas serían las reglas. Hay algunas reglas más, pero creo que con esas son las más importantes, ¿no? Entonces, pues bien, dicho esto, también cabe mencionar cuáles son las responsabilidades del heredero que se acoge al beneficio alimentario, ¿sí? Pues sabemos que aunque no responde por las obligaciones hereditarias, sino hasta el valor heredado, tiene algunas responsabilidades que nos cabe señalar, ¿sí? Por ejemplo, hacerse responsable no solo del valor de lo que recibe actualmente, sino también de lo que venga a posterior, ¿sí? Y de agregar estos bienes alimentarios. En cuanto al monto de los créditos, pues el que salta con beneficio de inventario es responsable de todos los créditos, como ya les había mencionado. ¿Cuál es la forma de gozar el beneficio de inventario? ¿Cuál es, digamos, de qué manera puede hacerse expresa esto? Eh, Más bien dicho, creo que antes de pasar a cómo se expresa el beneficio de inventario, creo que cómo se exonera realmente de las obligaciones. La primera forma es a través de lo que se denomina el abandono de bienes, ¿sí? Entonces, abandonando a los acreedores los bienes, esa es una forma como se menciona, es decir, pues eh, es una suerte de dación en pago, este abandono de los bienes, ¿sí? Pero tiene que haber una rendición de cuentas previas. No es expreso, ahí hay un vacío legal que no nos deja saber cómo se produce el abandono, pero se entendería que al no ser acto de heredero, pues dejo que se cobre a modo de herencia yacente o que se lo cobre por parte del acreedor como puede, ¿no es cierto? Eh, esa es una expresión. ¿Cuáles características tiene el beneficio de inventario? En primer lugar, ser de orden pública, ser favorable al heredero, ¿sí? Es de mera potestad, como se denominaría también de libre ejercicio del heredero, ¿sí? Y pues surte los efectos de separación de deudas y créditos, del derecho del abandono que les mencioné, de dejar los bienes al acreedor. También tiene algunos efectos de la obligatoriedad de realizar inventario, ¿no es cierto?, para todos. Y básicamente esos serían los efectos, ¿no? Más, digamos que ya lo que hemos mencionado. Hay especificidades, como les digo, pero no hay, no hay, digamos que mucho más que abonar. Ya son especificidades un poco puntuales. Ahora, vamos a pasar a la apertura, publicación, protocolización e inscripción de testamentos. Me van a decir, pero ¿por qué no pasamos a partición? Porque quisiera pasar primero a la parte testamentaria, ¿no es cierto? Para posteriormente ir ya a la partición, ¿no es cierto? Ya tenemos el inventario, pero quiero ver, quiero compartir con ustedes, quiero que, digamos, que estemos en la línea de saber justamente cómo procede la apertura, la publicación, la protocolización y la inscripción del testamento, ¿sí? Y después Doctor, vamos a ir a perdón, una algunas... pregunta. Sí, Paulina, adelante. Doctor, perdón que le interrumpa. En el evento de que haya el abandono de los bienes por parte del heredero que ha recibido con beneficio de inventario, ¿cómo deberían proceder los acreedores? Ya, no, como les decía, no existe una descripción del derecho de abandono, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que, ¿cuál es este beneficio? Porque no es un efecto del inventario, pues un beneficio. Y dice, o el 1284 del Código Civil, ¿cierto? Que el beneficiario o quien se acoge al beneficio de inventario, luego de haber hecho los inventarios, ¿sí?
se exonera de la obligación abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión. Analógicamente podríamos afirmar que es una suerte de dación en pago, ¿sí? Entonces, Sí, pero el ahí habría abandono que, de los por bienes ejemplo, aplicar prelación de créditos, o sea, reconocimiento claro que de sí. las deudas. Eso, los acreedores deberían iniciar un proceso para eso. Tienen que iniciar el proceso que les asiste para el cobro de la creencia en cualquiera en cualquiera de los procedimientos. Puede ser un ordinario por cobro de dinero, puede ser un ejecutivo, un monitorio, cualquiera que este sea. Tienen que ellos iniciar la acción. Es decir, en ¿Y el a quién abandono, demandan? pues tienen que demandar a los herederos siempre. Pero la cuestión es que el abandono a los acreedores, ¿sí? Pues tiene que, la cuestión es que yo para formalizar el 1284 me dice que tengo que obtener la aprobación del juez y rendir cuentas de la administración. Eso es lo complicado del abandono, ¿no? Pero yo debería decir, bueno, aquí rindo cuentas, apruébeme las cuentas y pues los bienes están ahí para que puedan ir sobre ellos. Pero al final de cuentas termina siendo o terminamos pasando por lo mismo. El acreedor tiene que demandar, tendría que demandar para que se les entregue los bienes. No hay una forma directa o por lo menos el código no lo plantea. Y yo no conozco de una acción en la que el abandono haya procedido de manera directa. Es decir, el abandono de los bienes como una, pues, digamos, como una acción directa y automática de traslaticia de dominio. No conozco. Básicamente lo que hay que hacer es incoar la acción y pues de ahí se puede alegar una suerte de abandono de los bienes, pero a modo de dación en pago. Esa es la forma más directa que yo he visto, dado que el Código Civil no tiene más, digamos que más detalle, ¿no? De cómo procede esto del abandono. No, no hay ni siquiera casuística que yo conozca ni jurisprudencia sobre el abandono de los bienes. Así que, pues, analógicamente procede como una dación en pago, es decir, luego de la ejecución, ¿no? O sea, luego de la sentencia que declara el derecho o declara la ejecución. Y pues en cuanto a la prelación procede en ese sentido como una, o principalmente dentro del concurso de acreedores, ¿no? Principalmente. También es un criterio que le permite digamos que al deudor establecer él mismo cómo pagar las obligaciones, pero bueno, al final de cuentas, siendo todos deudores simultáneamente y concurriendo estos, pues es en el concurso de acreedores donde se hace efectivo esta prelación. Bien, entonces, tengo una pregunta del doctor Soto. Adelante, doctor, por favor. Gracias, mi doctor. Buenas noches a usted y a los colegas. El 1284 me trae una duda de acuerdo a su explicación y dice, el heredero beneficiario podrá, es decir, es facultativo, en todo tiempo exonerarse de las obligaciones abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión que debe entregar en especie. Eso no significaría, doctor, que los herederos tendrían que hacer un escrito, una carta, alguna situación que les indique a los acreedores que él abandona los bienes para que se cobren las deudas en especie. Ya, es una interpretación razonable, pero no tenemos ni casuística ni mayor detalle de cómo procede el abandono a los acreedores. Pues la forma que yo he visto, la única forma que yo he visto es como una suerte de dación en pago. Pero este derecho de abandono de manera directa, obteniendo justamente aprobación de las cuentas, un poco, no lo he visto nunca lo he visto. Sí como dación en pago, nunca como derecho de abandono de manera directa. Entonces es difícil interpretar, ¿no? Cómo proceder en este caso, ¿no? Es difícil. No tengo casuística que pueda yo aportarles acá por ser excepcionalísimo y además que el texto hace difícil su aplicación. Más sencillo, pues yo he visto que los jueces se decantan por aplicar una suerte de dación en pago, ¿no? Bien, entonces sobre la apertura
publicación, protocolización e inscripción del testamento, ¿sí? Evidentemente, bueno, hablamos en primer lugar del testamento cerrado, ¿sí? Porque el testamento abierto no tiene requerimiento de apertura. En cualquier momento, luego del fallecimiento, los herederos o quienes se consideraren con derecho sobre la sucesión pueden pedir al notario se confiera una copia del testamento, ¿sí? Pero en el caso del testamento cerrado, pues hay una suerte de procedimiento que se tiene que seguir para la apertura, ¿no es cierto? La apertura y la publicación del testamento se tiene que hacer ante juez, ¿sí? Y eso es importante, es un procedimiento judicial. En el último domicilio del causante, tal como menciona justamente y veíamos ayer en el COGEP, ¿sí? Y pues es un procedimiento que se le solicita al juez para que disponga la apertura y publicación de del testamento, ¿no? Es un procedimiento voluntario, evidentemente, que no reviste de mayor complicación, ¿no? Puede pedirlo todo el que tenga interés en la sucesión, ¿sí? Todo el que tenga interés. Y aquí una cuestión interesante que también, nuevamente, muchas veces los jueces dicen, deme posesión efectiva para yo considerar que usted tiene la calidad de heredero. Pues es tremendamente transgresor de derechos porque le estoy privando al heredero que pueda acogerse al beneficio de inventario, si fuera el caso. Entonces, hay que tener esto en cuenta. ¿Sí? Ya. Hay que, con respecto del procedimiento, pues es correspondiente o corresponde que el juez, en ese sentido, mande a reconocer, ¿no es cierto?, el testamento, ¿sí? Y pues luego de eso corresponde la sentencia, la publicación y la protocolización, ¿sí? Básicamente lo que hace el juez es pronunciar en sentencia y declara si el testamento es válido, si es que es así, o si es válido o no es válido, y si es que es válido debe publicarse, protocolizarse, ¿sí? Y debe, pues, en ese sentido, procederse de esa manera. Es poco usual encontrar hoy por hoy los juicios de apertura de testamentos. De hecho, el testamento cerrado, casi yo no lo encuentro mucho más. La gente hace testamentos abiertos, pero bueno, es una cuestión importante. Ahora, vamos a una acción importante que es la acción de reforma del testamento, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el objeto de la acción de reforma del testamento? Esto lo podemos desarrollar en el 1240, ¿sí? Y es justamente que el testamento que ha sido otorgado sin observancia de las legítimas rigurosas o signatarios forzosos, o en la que se excluye a un asignatario forzoso, pues que sea reformado, ¿sí? Entonces esta acción tiene los legitimarios, y no solo ellos, sino también el cónyuge superviviente, para exigir que se le reconozca la calidad de asignatarios forzosos, ¿sí? Porque han sido arbitraria o indebidamente excluidos, y por lo tanto hay que asignarle una legítima, rigurosa, la que le corresponda, modificando las partes que fueren o que estuvieran indebidamente asignadas, ¿sí? Normalmente, ¿de dónde nace o de dónde se ajusta? Pues de la cuarta de mejoras, cuando existe testamento. De la cuarta de mejoras es donde se ajusta y se reforma el testamento, pero no siempre va a ser suficiente. Entonces, eso es importante. Otro problema típico en los testamentos es que el testador excede la porción de la sociedad conyugal. Vamos a suponer que la sociedad conyugal tiene una casa, bueno, ya, digamos, 2 casas, y deja las 2 casas, el testador, las 2 casas no sé, a sus hijos. Es incorrecta esa asignación porque ha transgredido las reglas de la sociedad conyugal, por lo tanto tiene que ser reformado el testamento.
¿sí? Existen algunos casos que nos sirve para ilustrar la acción de reforma del testamento, como por ejemplo, en el caso de los legitimarios, pues pueden pasar algunos eventos, ¿cierto? ¿Qué pasa si los legitimarios no han, digamos que no se han observado las asignaciones forzosas? Digamos que el testador desconoce los derechos del legitimario, ¿sí? En favor de otro, de igual derecho, es decir, le da a un hermano, inclusive excediéndose de la porción de libre disponibilidad y la de mejoras, le asigna con mayor derecho, ¿sí? Entonces, pensemos que tiene dos hijos y al uno le hace heredero universal y al otro le deja un legado de poco valor. Entonces, ¿qué tiene el otro hermano? Puede pedir la reforma del testamento para que se le asigne la porción de la legítima rigorosa. Entonces, es por eso que aquí hago un pequeño paréntesis valorativo. Es por eso que yo muchas veces, cuando escucho que un padre quiere hacer testamento, o una madre deja un testamento, y los hijos son dos y no hay más herederos, no existen, digamos, que hijos de anterior compromiso, no existe, digamos, que mayor problema con las deudas, no hay legados, y quieren hacer testamento, pues yo siempre ahí soy muy crítico y digo, bueno, ¿cuál es la finalidad del testamento? ¿Cierto? Y a veces en el testamento quieren hacer, digamos que, unos operaciones, unos negocios jurídicos medio raros, ya, que alteran este equilibrio de las asignaciones forzosas. Entonces, lo que un papá le está dejando en ese sentido es problemas a los hijos, porque el hijo que ha sufrido el detrimento, pues lo que va a hacer es, en ese sentido, demandar la reforma del testamento para que se le entregue lo que corresponde. Entonces, le estoy dejando problemas a los hijos, ¿cierto? Cuando, pues, desde la sucesión intestada, solo hay que dividir entre dos y nada más. ¿Ya? Entonces, es por ello que, por ejemplo, el testamento es una herramienta interesante en ciertas circunstancias, no en todas las circunstancias, y pues en los casos más comunes, una familia pues común que no existe hijos de otros compromisos, no existe deudas, no existe algún contingente excepcional que deba considerarse, no tiene mucho sentido que se otorgue un testamento, ¿sí? No tiene mucho sentido, pero bueno, el derecho está ahí, ¿ya? Otro ejemplo, ¿no es cierto?, es que el testador instituya heredero universal a un tercero y a los dos hijos les deja un legado. Es decir, instituye como un heredero universal a alguien que no tiene el derecho de ser heredero universal por no ser hijo, que son naturales de herederos universales. Entonces, los hijos, en este caso, tendrían que ejercer la acción de reforma del testamento para reclamar la legítima efectiva, ¿sí? Entonces, a ellos se les está desconociendo su porción legitimaria, que solo puede ser asignada a descendientes. O sea, en total, se les está desconociendo la mitad legitimaria por ser hijos y la cuarta de mejoras, que solo puede ser a los descendientes. Entonces, imagínense esta situación, pues los hijos van a reclamar. Es el típico ejemplo, ¿no es cierto?, del señor o la señora que tienen, por ejemplo, mantiene sociedad conyugal, no se ha divorciado, pero está viviendo con otra persona, ¿no es cierto? Está viviendo con otra persona, no puede formar unión de hecho, porque no hay unión monogámica. Y le instituye heredero universal a la conviviente, que no tiene unión de hecho. Pues en ese sentido, le está dejando problemas. Es una buena forma realmente es una buena forma en el sentido de que puede suponerle paz en vida, ¿no?, al causante. Es decir, mira, te dejo en testamento todo a ti. Pero al final de cuentas los hijos van a regresar y van a pedir la reforma del testamento. Yo he tenido casos de estos en los que pues le deja en un testamento todo a la conviviente, no les deja nada a los hijos, y pues después los hijos vienen con una reforma del testamento. ¿Cierto? La conviviente frustra su aspiración que tenía sobre los bienes.
Y claro, pues evidentemente, hábilmente el causante en vida le dijo, mira cómo te dejo todo, pero eso no sirvió de nada. ¿No es cierto? Entonces, le granjeó paz en vida, pero no pudo cumplir su efecto del testamento. ¿No es cierto? Doctor Sola, me activó el micrófono. Dígame, por Gracias, favor. doctor. Eh, mi doc, en los ejemplos que usted nos indica, hay el ánimus de los herederos que posiblemente han sido perjudicados. Pero en el mismo ejemplo que yo le daba los días martes y miércoles, doctor, o sea, esta hermana que no quiere reconocer el testamento no pide reforma al testamento, sino que se toma la hectárea que no le corresponde de acuerdo al testamento. Entonces usted me había dicho, doctor, que nosotros digamos del juicio de inventarios y luego podría ser el de petición de herencia. Mi pregunta es, si en el juicio de inventarios, con el avalúo correspondiente y obviamente teniendo de guía el testamento, el juez puede ordenar la reforma del testamento de oficio, porque yo le voy a pedir inventario y avalúo de bienes, nada más. Entonces, son 12.500 para mi cliente, 12.500 para el hermano, 5.000 metros para esta señora y las construcciones. Pero ella quiere 10.000, 10.000, 10.000. Entonces, el juez puede hacer respetar el criterio del causante, por decirle algo, bajarles a 12.000 metros y darle a ella 6.000 metros más las construcciones, que vendría a equiparar el valor de la herencia, ¿no es cierto? El valor de la fortuna que deberían recibir cada uno. ¿Podría hacer eso el señor juez? ¿O solamente es derecho del perjudicado demandar la reforma testamentaria? Esa es la... Ya, doctor, perdón, se me trabó el micrófono. Ya, en el juicio de inventarios, a usted no le pueden tocar 1 centímetro del testamento. Lo que hace, y de hecho, o sea, sí, el testamento sirve, pero el testamento no es ni siquiera un documento probatorio esencial para lo que es el objeto del inventario. ¿Ya? En el inventario se dice que hay 3 lotes, 2 de 12.000 y uno de 10.000 con construcción. Pues sí, es una orientación que podemos tener, ¿cierto? Pero puede haber más o puede haber menos. Puede no existir uno de esos terrenos, ¿cierto? Ya, partimos del hecho de que sí existen. Entonces, en los inventarios lo que va a hacer el juez es tasar, valorar y enlistar los bienes que conforman. Entonces, el juez lo que va a decir es, existe un inmueble de 12.000 metros con un avalúo de tanto, un inmueble de 12.000 metros con un valor de tanto, y un inmueble de 10.000 metros con construcción que tiene un avalúo de tanto. La construcción se va a traducir en el avalúo, ¿no es cierto? Como un inmueble con mejoras. Hecho esto, pues, el juez dice, vamos a partir que no hay deudas, que no hay otros activos, el juez aprueba los inventarios y queda ahí. El juez no va a reformar el testamento. Y tampoco cabría una opción de reforma del testamento, porque si el universo patrimonial son estos 3 bienes que usted ha mencionado, estamos plenamente dentro de la porción de la mitad que es para los asignatarios forzosos, es decir, la mitad de todo tiene que dividirse en 3 partes iguales, que serían las 3 hijas, la mitad de todo. Esa sería la aspiración mínima que cada una tendría. Luego de eso queda la cuarta de mejoras que se le puede dejar a cualquier hijo. ¿Le puedo dejar todo entero una cuarta a un solo hijo? Sí. O puedo dejarle a un nieto o a un bisnieto que es de mi adoración. Sí. Yo no tengo que dejarle a mis hijos, yo tengo que dejarle a un descendiente, que pueden ser mis hijos, pero podría ser cualquier descendiente. Y en ese sentido, pues los papás dicen, bueno, normalmente que se divida para mis 3 hijos, pero con que se le asigne a uno o a algunos de los descendientes, liberalmente puede el causante asignar. Y luego tenemos la cuarta de libre disponibilidad, que en esa cuarta lo que hacemos es, pues, él puede entregar inclusive a un tercero, puede entregar a sus hijos, puede entregar
a quien quiera, puede dar a la caridad, puede dar al Estado, puede dar al equipo de fútbol, puede hacer lo que él guste. Y si es que, ¿no es cierto?, no dice nada, pues se respeta que cualquier exceso que pueda existir en favor de uno o de otro, que cualquier exceso que pueda existir en favor de uno o de otro es atribuible a la cuarta de mejoras. Por lo tanto, en el ejemplo que usted me da, ¿no es cierto?, salvo que la casa fuese una mansión que duplique el valor del terreno, o salvo que fuera cuantiosa la distinción entre las, digamos que el hectariaje y que diere un avalúo que rompa estos principios aritméticos que yo le he dado, pues con esos, salvo esos casos, a mí me parece que no se rompe el principio de, primero, las asignaciones forzosas, que es la mitad del testamento. No se rompe tampoco la posibilidad de hacer la asignación de mejora para los descendientes, no se rompe, más bien coadyuva al sentido que ha tenido el testador en este caso. Y pues finalmente con las legítimas de mejoras, pues en ese sentido no creo que haya dónde irse. Y la aspiración de esta heredera que dice o que busca pues atribuirse otro inmueble arbitrariamente, pues es improcedente. Y procede en ese sentido que pues hay varias opciones, ¿no? Aquí ya vamos a ir viendo. En este caso, pues, bueno, no hay reforma, no hay necesidad de reforma al testamento, para nada. El testamento me parece que guarda, salvo los casos que le menciono, pero de manera así muy a priori, yo le digo que guarda la proporción de las asignaciones y de las legítimas rigurosas. Bien, entonces, otro caso es justamente el caso de la cuarta de mejoras. ¿Entiendes? Entonces, tenemos un testador que que tiene descendientes, tiene hijos, nietos o bisnietos, y le da la cuarta de mejoras a alguien que no es descendiente, ¿sí? Entonces, aritméticamente, si un cuarto no le ha dado a alguien que sea descendiente, además de la mitad que le corresponde rigurosamente, pues pueden pedir todos los hijos la reforma del testamento en la cuarta de mejoras, porque solo puede beneficiar a los descendientes, hijos, nietos, bisnietos o tataranietos si hubiera, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Que corresponde para la cuarta de mejoras, solamente pueden proponer o pedir esta acción los legitimarios, ¿ya? Los legitimarios. Que tienen la restricción de la legitimación activa, ¿sí? Pero me he olvidado de otra cosa, y es justamente que no pueden intentar la acción de reforma del testamento los descendientes que pudieron ser favorecidos con la cuarta de mejoras, ¿no? Y no lo fueron si es que no son legitimarios. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Si no se han beneficiado, pueden demandar. Si sí se han beneficiado, pues no tienen tal acción, ¿sí? También la acción, aparte como otro caso, la acción de reforma del testamento, pues ampara a la porción conyugal cuando se ha excedido. Vamos a suponer, y el caso que nos ponía el doctor Solá, que solo hay que los dos esposos, los tres terrenos son de patrimonio de los esposos, pero deja el un terreno, el otro terreno y el otro terreno, pero no consideró la porción conyugal. Pues la esposa puede pedir la reforma del testamento, porque ahí sí estaría mal otorgado el testamento, ¿sí? Si es que los bienes son de los dos, no les puedo instituir como herederas pues a las hijas, desconociendo la porción de la sociedad conyugal. La acción de reforma del testamento pues ampara al cónyuge superviviente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues con esto protegemos las asignaciones forzosas. Lo que se busca con la acción de protección de reforma del testamento es proteger el derecho real de herencia, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta sobre la acción de reforma del testamento? Antes de pasar a los
efectos. Sí, doctor, disculpe, ¿podría repetir el caso anterior antes del cónyuge sobreviviente, de la porción conyugal? Ya, No me quedó claro. el caso anterior que les había puesto es el caso de la cuarta de mejoras, cuando no se ha dejado a los descendientes cuarta de mejoras, o cuando, bueno, no podría presentar si es que, pues, de alguna manera ha recibido mejoras uno de los hijos o descendientes, ¿no? Yo puedo dejarle a cualquiera, no debo dejarles a todos. Yo puedo dejarle a cualquiera, mejorarle a cualquiera libremente. Pero, ¿no es cierto? Si es que no se ha dejado la cuarta de mejoras a ningún descendiente, pues todos los descendientes pueden reclamar en partes iguales esta acción, todos. Entonces, en conjunto, todos tienen que pedir que se les reparta en partes iguales su legítima de mejoras. Bueno, no es que todos son litis consortes activos necesarios. Puede pedir cualquiera, pero beneficia a todos los herederos. Si es que dejó la cuarta de mejoras a quien no debía. Exacto, un tercero que no sea descendiente. Si le dejó solo a uno de sus hijos, es válida esa asignación de cuarta de mejoras. Es válida, aunque no les haya dejado a los demás hijos. Sí, es válido y pues ese testamento no se puede reformar. O no debe reformarse. No debe reformarse. Gracias. Doctor César. Doctor, buenas noches. Doctores, a todos buenas noches. Estamos hablando de la reforma, ¿no?, del testamento. ¿Y qué casos cabría la nulidad del testamento? Gracias. Ya vamos a pasar a la nulidad del testamento, pero un poquito más adelante. De aquí vamos a pasar, bueno, luego de terminar esto, vamos a pasar ahí sí a la indivisión hereditaria y la partición. Vamos a ir a la partición y a la indivisión hereditaria, ¿ya? Y luego de eso, pues sí, pues ya vamos a entrar a la acción de nulidad, de la nulidad de la nulidad del testamento. Que ese es, digamos que uno de las últimas acciones que veremos, ¿no? En todo caso, muy brevemente para no quedarnos con la duda en el caso, sí vamos a alcanzar a ver, pero en el caso de que no alcanzaremos, pues las nulidades están previstas justamente en virtud del artículo 1697 del Código Civil y de las nulidades específicas, ¿sí? También en el 1698 del mismo Código Civil, nulidades generales que hacen referencia, por ejemplo, a la incapacidad para testar, el consentimiento viciado al testar, el error, la fuerza, que es súper común. Estos en los testamentos realmente son súper comunes. Si el objeto ilícito en el testamento, la causa ilícita, la omisión de procedimientos, el quebrantamiento de la solemnidad en los testamentos, y pues ya de ahí tenemos justamente la acción de nulidad de testamento prevista en el 1699 del Código Civil, ¿no? Entonces, pues eso lo vamos a ver efectivamente un poquito más adelante. Sí, pero ya le doy un poquito las pautas de por dónde iríamos en específico, ¿ya? La naturaleza, bueno, ya hablamos de la naturaleza de la acción de reforma del testamento. Justamente, habíamos visto y íbamos a empezar cuál es la naturaleza o los efectos de la acción de reforma del testamento. ¿Sí? Primero es que esa acción es renunciable, ¿sí? Puedo renunciar expresa o tácitamente a la acción. Es decir, yo no pido la reforma y digo, bueno, me parece que la voluntad de mi padre es más importante, por lo tanto, yo no voy a demandar de ninguna manera la reforma del testamento. Entonces, no procede de oficio, ¿sí? Hay una cosa bien interesante. La acción de reforma del testamento es transferible. ¿Y de qué manera es transferible? Me van a decir, ¿cómo puedo transferir? Pues en el caso de que yo haga cesión de derechos sucesorios o hereditarios
que es una forma válida de cesión civil, ¿no es cierto? Está previsto en el Código Civil que yo ceda mis derechos hereditarios. Pues si yo cedo mis derechos hereditarios, sea como heredero ab intestato o heredero testamentario, el cesionario toma para sí ese derecho, y si es que, por ejemplo, ha habido una afectación en la asignación forzosa, pues el cesionario testamentario puede pedir la reforma del testamento. Es bien interesante, ¿no? Es una acción que procede. La acción de reforma del testamento es transmisible, es decir, si es que el heredero fallece, por derecho de transmisión, los hijos podrán pedir la reforma del testamento, del que sería el abuelo, ¿no? Poner un ejemplo, ¿sí? Prescribe la acción de reforma de testamento, tiene un tiempo de prescripción especial de 4 años, desde que se conoció el testamento, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar pues estas dos circunstancias y prescriben 4 años la reforma del testamento. ¿Quiénes plantean activamente, quiénes inician el juicio? Bueno, los descendientes del testador, ¿no? En el caso de las legítimas rigurosas, las asignaciones forzosas, ¿sí? O también en el caso de las mejoras, ¿no es cierto? Los descendientes, ¿sí? Los padres también del testador, ¿sí? En el caso de que les corresponda la legítima rigorosa cuando no tienen hijos, ¿no es cierto? También es importante. El cónyuge superviviente también es súper común en los términos que ya les expliqué, ¿sí? Por transmisión también pueden ser los, digamos que, los sucesores de los herederos por derecho de transmisión, ¿no? 4 años para que prescriban, no olvidemos. Y hay una cuestión interesante que el legitimario indebidamente desheredado, ¿sí? Que demuestre que no está en causal de desheredamiento, pues que demuestre esta condición puede demandar la reforma del testamento, ¿sí? Muy bien. ¿Contra quién se plantea la acción de reforma del testamento? Es decir, ¿quién es el legitimado pasivo? ¿Sí? Tenemos 3 situaciones. Si la acción de reforma tiene por objeto que el actor, sea reconocido en su calidad de legitimario y se le asigne la legítima rigorosa que le corresponde, la acción se debe plantear contra las personas o las personas, ¿sí? A que el testador haya hecho tal asignación, ¿sí? Entonces, eso es importante. Si es que la acción es de un descendiente legitimario, ¿sí? Si la acción de un descendiente legitimario del testador tiene por objeto reclamar la cuarta de mejoras que ya analizábamos hace un momento, debe deducirse contra la persona que ha sido favorecida con esta asignación, sin ser descendiente del testador, ¿no? Entonces, como vemos, no demando a todos, sino demando específicamente a quien ha sido beneficiario indebido de una asignación para que se reforme el testamento, ¿ya? Y si es que la propone el cónyuge superviviente, pues eso sí tiene que dirigirlo en contra de todos los herederos y legatarios. El cónyuge superviviente demanda a todos. En los otros casos solo demando contra quien afectó la asignación, es decir, solamente descendientes o terceros que no tenían la asignación, o no tenían derecho a la asignación de la cuarta de. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud? ¿Duda, inquietud? Doctor, buenas noches. Una inquietud respecto a la cuarta de libre disposición. Si mal no tengo entendido, esa cuarta de libre disposición, el causante la puede entregar, y usted también lo indicaba, a cualquier persona que él desee,
pero creo que yo entendí antes, pero estaré errado, de que no podía dejársela a ningún consanguíneo. Pero hace un momento usted indicaba que lo puede dejar a cualquier persona, inclusive a los consanguíneos. Me gustaría que me aclare esta parte. Perdón, doctor, nos referimos a la cuarta de mejoras. No, a la de libre disposición. La de mejoras sí. Puede dejar a quien quiera. Puede ser descendiente, consanguíneo, puede ser cualquier persona. Ya, no, ya. No tiene restricción. O sea, no es que por ser, digamos que un legitimario forzoso, no le puedo dejar porque ya le dejé la mitad y le dejé la cuarta de mejoras. No, yo puedo dejarle todo. No sé, vamos a suponer que tengo 2 hijas. Le dejo, ¿qué puedo hacer? Le dejo, ¿cierto? Excluyo ya quedándonos con el acervo líquido, ¿no? Con el acervo repartible, excluyendo la porción de la sociedad conyugal. Yo le digo, les dejo, digamos que la mitad de las cosas a mis 2 hijas, un cuarto, y puedo hacerlo así, ¿no? Ojo, que puedo hacer así, un cuarto de todo, porque ahí le estoy instituyendo como herederas de cuota. Entonces digo, la mitad de todo es para mis hijas, para mis 2 hijas. Un cuarto de todo es para mi hija Sofía. Y un cuarto, o no, ni siquiera para mi hija Sofía, digamos un cuarto que va a ser la de mejoras, dejo para mi nieta Ana, ¿sí? Y el cuarto de libre disponibilidad le dejo a mi esposa. ¿Puedo hacer eso? Sí, así, perfecto, se cumple el precepto. Puede ser la esposa, o puedo dejarle a mi otra hija, Ana Emilia. Le dejo a mi hija Ana Emilia la cuarta de libre disponibilidad, aunque es heredera, es asignataria forzosa, y aunque le dejé pues la cuarta a mi hija Sofía, le dejo la otra cuarta a mi otra hija. ¿Qué más puedo hacer? Otra opción de testamento válido. Le dejo la mitad a mis 2 hijas, de eso no me libra nadie. Le dejo la mitad de todos mis bienes a mis 2 hijas. La cuarta de libre disponibilidad a mi hija Sofía y la cuarta de mejoras a mi hija Sofía. Es decir, mi hija Sofía tiene 3/4 partes de la herencia. Mi hija Ana Emilia tiene 1/4. ¿Es válido? Sí es válido. No hay ningún problema. Entonces, no requiere en ese sentido reforma del testamento, esta repartición que le estoy haciendo ahorita, ¿no? Porque la de mejoras yo puedo libremente dejar a uno o a todos. A mi hijo favorito, a mi nieto favorito, pero con que sea descendiente le puedo dejar. La cuarta de libre disponibilidad a quien yo quiera. ¿Puedo dejarle a mi mismo hijo? Sí, le dejo. Y no estoy incumpliendo el testamento. Es decir, en la práctica, en el caso propuesto, yo a un hijo le puedo dejar, vamos a suponer que tengo 2 hijas. ¿Puedo darle a una hija las 3/4 partes? Sí. Lo que no le puedo quitar es 1/4 de esa mitad que tiene, ¿no es cierto? En el caso de mis 2 hijas, yo no le puedo quitar ahí esa cuarta parte. Pero las 3/4 partes siguientes, ¿le puedo dejar solamente a una de mis hijas? Sí, no hay ningún problema. Correcto, doctor. Gracias, muy gentil por la explicación. Ok, listo. Gracias, Walter. Vamos con doctor César. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. No quiero dejar de preguntarle esto, doctor. Y una vez más agradecerle porque con los ejemplos que los compañeros también exponen y su vasta experiencia, pues se aprende también mucho más. Dentro del contexto que estamos hablando del testamento, las sucesiones, el señor es discapacitado, no tiene obviamente ninguna descendencia, pero sí tiene hermanos. Tiene 6 hermanos. De los 6 hermanos, tiene 2 hermanos fallecidos con sobrinos, es decir, entran ya sobrinos con este señor discapacitado. Fallece el señor discapacitado. No existió nunca testamento, obviamente él nunca pudo hacer ese testamento por su discapacidad, pero sí tenía un pequeño patrimonio. Pregunta, doctor, aquí es donde entra el Estado. ¿Entra el Estado o no como
sobrino privilegiado, o en qué casos entra o en qué casos no entra, sería la pregunta del Estado. Gracias, doctor. Muy bien, gracias, doctor Larrea. Pues vamos a ver. Este es uno de esos casos en los que sí se tiene que hacer testamento. Vamos a suponer que tengo un tío, ¿no es cierto? Pero no un tío, vamos a poner el ejemplo. Una persona que no tiene descendencia, que no tiene cónyuge superviviente, no tiene ascendientes, ¿no es cierto? Pues concurren sus hermanos, ¿sí? En el orden de sucesión. Si concurren solo sus hermanos, pues todavía no entra el Estado, ¿sí? No entra, es el tercer orden de sucesión, ¿ya? Aunque en realidad, más que tercero, perdón, en este caso entran por representación de los padres, los hermanos. Entonces, si es que concurren los hermanos y hay todos los hermanos vivos, pues no entra el Estado. Si es que concurren los sobrinos en cualquiera de los casos, pues entra a formar parte del Estado como un sobrino más, ¿sí? Como un sobrino más, pero un sobrino de la porción que le correspondería, pues, al hermano que falleció, ¿ya? No entra el Estado como un hermano, entra como un sobrino, es decir, en una porción disminuida. Pero el momento en que esto ocurre, ya el hermano, el sobrino, entra en un sobrino cualquiera por representación de su padre, es decir, del hermano, pues en ese momento entra el Estado, ¿ya? Y se complica todo, por eso es que ese sí es el caso en el que hay que dejar testamento, cuando no tengo hijos, no tengo padres, no tengo cónyuge. Pues ese es un buen momento para dejar un testamento, ¿no? Ese es un momento perfecto. De lo contrario, pues en las sucesiones intestadas entra el Estado y por ello dejar el testamento es necesario. Si es que no hubiese, ese es digamos que el tercer orden en el que entra ya el Estado como tal. En el cuarto orden es el caso en el que no existe nadie más como un asignatario forzoso, un legitimario, ¿sí? Riguroso, y pues el Estado asume y se vuelve como un heredero, el heredero universal de de los derechos, no de las obligaciones, porque el Estado siempre asume con beneficio de inventario, pero siempre, bueno, en ese sentido el Estado ya pasa a ser heredero universal, ¿ya? Ese sería, digamos, que el principio en el caso, en el evento de que concurren los sobrinos. Los sobrinos son herederos o heredan o suceden en representación de sus padres, que son los hermanos del causante. ¿Ya? Entonces, digamos que esa sería la regla para este caso. Bien, doctora Jennifer, por favor, adelante. Buenas noches, doctor. Gracias. Yo quería saber qué pasa con las deudas solidarias, aun cuando la cónyuge y demás herederos se han acogido al beneficio de inventario, cuando el causante y su cónyuge han contraído deudas solidariamente. Los acreedores, ¿qué harían? ¿Se respetarían el beneficio de inventario? O accionaría en contra de la cónyuge, supérstite. Ya, a ver, varias cosas. Primero, la solidaridad es intransmisible. Eso ya lo hemos dicho, digamos que lo hemos repetido y lo insisto una vez más. Las deudas solidarias, si es que, por ejemplo, pensemos, mis padres son garantes de una tercera persona y fallece mi padre, ¿no es cierto? Pues, de la porción de mi padre, yo no tengo por qué asumir esa obligación. Yo, aunque no haga beneficio de inventario, yo no tengo por qué pagar la deuda solidaria. No nos olvidemos. Las deudas solidarias son intransmisibles. ¿Sí? Son intransmisibles. Como ya lo hemos mencionado, salvo que hubiese pacto pacto para que los herederos paguen el valor que corresponde, pues es la estipulación que está prevista justamente en el artículo 1542, ¿sí?
que habla justamente que si expresamente se hubiera estipulado con el causante que el pago no puede hacerse por partes, ni aún por herederos del deudor, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse como sus coherederos. Eso, sumado a las obligaciones específicamente solidarias, que son intransmisibles, pues no le hacen responsable al heredero. No es responsable solidariamente. A ver, 1539, corrijo, es el artículo 1539 que habla que la muerte del deudor solidario extingue la solidaridad respecto de este. Es decir, que la solidaridad no se transmite porque los herederos no son responsables de la deuda solidaria como lo era el fallecido. ¿Sí? 1539, doctora, tengo en cuenta. Gracias. En este artículo se establece que la solidaridad no se transmite. Entonces, ¿qué pasa? Me parece, mi padre doctor, fallece, vive mi madre. Mi madre ajá, solo pagará. sí. Sí, adelante, doctor. Me parece que usted indicó también que en caso, con excepción de que la deuda fuera con una institución pública también. Ah, sí, con institución pública, pues ahí sí la solidaridad no se extingue, sí es transmisible. Con el Estado, con el, por ejemplo, con el IES, ¿cierto? O si es que es una deuda laboral, no se extingue. Ahí sí no tenemos nada que hacer. Ahí nos toca hacer beneficio de inventario o de plano repudiar. Yo no me arriesgaría, ya conociendo que, por ejemplo, una deuda cuantiosa, pues directamente repudiar la herencia. Gracias, doctor. Ujú. ¿Preguntas o dudas de alguien más? Muy bien, aquí tengo una pregunta en el chat que no, recién ahorita la leo. Y es que nos dice la doctora Delia, aceptada reforma del testamento debe el juez disponerse y realice inventario para hacer cumplir las legítimas, las legítimas rigurosas. Pues a ver, vamos a ver que vamos, varias cosas, ¿no es cierto? No debe disponer que se realice inventario, el juez no regresa a ese paso, ¿sí? El juez lo que hace es, dentro de la acción, ¿no es cierto?, restituir la porción a quien le corresponde, imponiendo la obligación, ¿no es cierto?, justamente de restituir el valor que se ha atribuido testamentariamente, ¿sí?, obligando a entregarlo a quien le corresponde, en calidad de asignatario forzoso, ¿sí? Ahora, viene la pregunta, aunque todavía no hemos visto la partición, ya vamos a eso de inmediato, si procede la acción de reforma del testamento después de ejecutoriada la sentencia de partición, es decir, el juez ya partió, ya inventarió, obviamente para partir ya inventarió, y ya partió, ¿sí? Entonces, claro, partió en función del testamento. Pero, ya, entonces, ¿qué pasa si es que ocurre esto? Pues aquí la respuesta es más que nada doctrinaria, a falta, digamos, que de una base legal, y es que una vez que se dicta la sentencia que aprueba la partición y esta está ejecutoriada, la única forma que se puede cambiar es, pues, mediante la acción de reforma del testamento. Entonces, la acción de reforma de testamento puede modificar la sentencia ejecutoriada de partición, sí, siempre que estemos dentro de los 4 años, ¿cierto? Entonces, si es que aún así ya tenga partición, la reforma de testamento modifica la sentencia de aprobación de la partición. Y por eso es que la sentencia tiene que ser, y la petición tiene que ser lo suficientemente clara para que el juez pueda modificar adecuadamente la partición, ¿sí? Ahora, pues bueno, después de eso, no nos olvidemos que tenemos la acción de petición de herencia. En el evento de que ya se reformó el testamento, pues pueden proceder varias acciones, pues puede proceder la petición de herencia, principalmente, ¿sí? Entonces, eso por otro lado.
Ahora, finalmente, para terminar la acción de reforma del testamento, lo primero es que la reforma del testamento no es nulidad, es decir, no afecta a otras asignaciones, sino ¿qué es lo que yo pido en la pretensión? Si es que yo demando, yo le pido al juez que restituya la porción que por derecho le corresponde al asignatario forzoso. Entonces, por ejemplo, legitiman los legitimarios, la porción conyugal al cónyuge superviviente, las mejoras a los descendientes, ¿sí? Y para lo cual, sí, se procede a reducir las asignaciones hechas indebidamente, pues ordenando que se restituya lo que deba restituirse. Así se formula, pues, la pretensión en este caso, en estos juicios. ¿Sí? Ya. Con eso, pues, concluimos la acción de reforma del testamento. ¿Alguna duda sobre reforma del testamento? ¿No? Bien. Sigamos entonces. Vamos a pasar a la partición, pero para entender la partición debemos entender la situación originaria. La situación originaria es lo que hemos escuchado seguramente desde el punto de vista tributario de la sucesión proindivisa, esto de la proindivisión. La proindivisión o la designación de proindivisión es muy tributaria, ¿no? Sucesoriamente se le llama la indivisión y es esta suerte de comunidad hereditaria que le aplican las reglas de los comuneros, ¿no es cierto? En el que son comuneros de un patrimonio proindiviso, los herederos, ¿cierto? Entonces tenemos pluralidad de titulares del derecho, es decir, son, digamos que, si se quiere, no es propio lo que voy a decir, pero si se quiere, son copropietarios, ¿no es cierto? Son dueños de derechos y acciones, los derechos y acciones en partes iguales, los herederos. No es así. De hecho, para nada podemos, o sea, no es propio lo que estoy mencionando, pero me sirve para ejemplificar. Entonces, mientras no exista la partición, los asignatarios, los herederos, tienen una cuota pro indiviso. ¿Sí? Entonces, pues, cuando en este caso la indivisión recae sobre una universalidad, es decir, sobre herencia, pues hay comunidad, ¿sí? Si es que fuera el caso como el caso de un legado en copropiedad, pues ahí sí propiamente llamamos copropiedad. Pero las reglas son las mismas, ¿sí? Las reglas son las mismas. No nos olvidemos que la indivisión viene de la ley o de la voluntad, ¿sí? Entonces, en este caso proviene de la ley. La ley le da, en ese sentido, la posibilidad de la indivisión. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer en indivisión? El tiempo que quieran o para siempre, ¿sí? Lo cual será un problema, pero puede establecerse esto, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la indivisión o quiénes permanecen en esta indivisión o proindivisión, que es un sinónimo básicamente? ¿Sí? ¿Quiénes están en proindivisión? Pues el cónyuge superviviente, por su porción conyugal, es sujeto de la indivisión, ¿sí? El cónyuge no es heredero, pero por la porción conyugal se vuelve proindiviso, pues, o concurre de manera proindiviso o indivisión hereditariamente, ¿sí? Entonces, no es herencia, pero sí es sujeto de la indivisión hereditaria, ¿sí? Ahora, podría ser también, ¿cierto?, como heredero, si es que estuviéramos hablando del segundo grado, de los legitimarios de segundo grado, ¿cierto? Es decir, si es que no tuvieran hijos, el cónyuge y los padres en partes iguales, o si es que no solo tuviera el cónyuge superviviente, pues el cónyuge es heredero universal. Pues ahí sí hablaríamos de una sucesión hereditaria, ¿no? Pero ahí tendríamos que la herencia estaría dividida en dos partes. Pues en el caso de que tenga padres, ¿no es cierto? Una parte para los padres, para los descendientes, y otra para el cónyuge, ¿no? Pero eso no salva la porción conyugal de la sociedad conyugal, ¿sí? Para tener en cuenta. Los activos de la indivisión hereditaria son todos aquellos que forman parte
de lo que mencioné, la masa hereditaria, pues todos ellos entran sin exclusión alguna. Los créditos hereditarios también permanecen indivisos, como ya vimos en el caso de las deudas hereditarias, ¿cierto? En ese sentido. Bien, ¿cómo termina la indivisión? Y con esto ya pasamos a la partición justamente, ¿no? ¿Cómo termina la indivisión? La indivisión termina por tres modos, perdón, y a su vez el primero tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera forma de terminar la comunidad y la indivisión? Que se consoliden todas las cuotas de los comunarios en una sola persona, que puede pasar de dos maneras, ¿sí? Primero, si es que hay transferencia de dominio de los otros comuneros a una sola persona, es el típico caso del hermano que compra la porción de los otros, ¿sí? Entonces, así termina la indivisión, ¿no? Es decir, por tradición, transferencia de dominio, ¿sí? Y la segunda es por la constitución de una compañía, ¿sí? En el que se aportan todos los bienes de la sucesión y ahí dejan de ser copropietarios y pasan a ser propietarios de acciones de la compañía. Es una forma interesante, ¿no? Una forma bien interesante y también común. Yo sí les digo una forma común, constituir una sociedad, aportar todos los bienes sucesorios a la sociedad y pues ahí termina la indivisión, porque ahí ya dejan de ser dueños de una cuota de los bienes y pasan a ser titulares de títulos representativos del capital, valga la redundancia. Soy dueño de papeles, ya no soy dueño de bienes. Esos papeles representan una participación del capital que a su vez me acreditan en su valor patrimonial proporcional, ¿no es cierto?, el valor incorporado al patrimonio de la compañía. Esa es, digamos, que la otra forma. La segunda forma es que la cosa común se destruya y ya no hay, pues destruida la cosa, no existe indivisión, ¿cierto? Y la tercera forma es por la partición, ¿sí? Por la partición. ¿Sí? La partición, en ese sentido, tiene una diferencia procesal. La partición sucesoria de la partición contractual y de la partición de la sociedad conyugal, ¿cierto? Básicamente es la competencia del juez por resolución de la Corte Nacional de Justicia, pues cuando se trata de bienes que se encuentran en comunidad contractual, es de competencia del juez civil. En los dos otros casos, es de competencia del juez de familia. ¿Sí? En el caso sucesorio, es de competencia del juez de familia. ¿Ya? Ahora, la base de la partición es sencilla, es el artículo 1338, que establece un principio bastante básico, pero importantísimo, y es que ninguno de los coasignatarios, ni ningún copropietario de una cosa universal o singular, ningún copropietario en ningún caso está obligado a permanecer en indivisión. Es decir, como no recuerdo si era en este curso que mencionaba, que decía que la copropiedad es un régimen imperfecto, y eso lo reconoce la doctrina, lo reconoce el Código Civil, sabe que es un régimen imperfecto. Como es un régimen imperfecto, sabe que no puede mantener a los copropietarios, a los coasignatarios, ¿sí?, a los comuneros en esta situación. Por lo tanto, siempre se puede, cualquiera, ¿sí?, puede pedir la partición. Siempre. Y esta es una de aquellas acciones que no prescriben. No es que transcurridos 15 años, si estamos en indivisión, pues ya perdí mi acción, salados, ni modo. No, no es así. Esta acción, curiosamente, pues no prescribe, porque es una acción que acompaña el dominio. No es propiamente una acción real como la reivindicación, por ejemplo, que la reivindicación tampoco prescribe la reivindicación. Prescribe el dominio de la cosa, pero no prescribe la acción de reivindicación. Si no ha planteado la acción de reivindicación de dominio del poseedor, por ejemplo, yo puedo presentarlo a los 20 años, sí, sin problema, ¿no es cierto? Lo mismo con la partición, yo puedo presentarlo a los 20 años sin ningún problema, ¿sí?
Existe lo que se llama el pacto de indivisión, ¿cierto? Pacto de indivisión en el que máximo por 5 años pueden los copropietarios impedirse la acción de partición. Es una acción interesante, es contractual, voluntaria, ¿sí? Está ahí, pero no puede durar más de 5 años. ¿Ya? Hay unas situaciones expresamente previstas en la ley que hablan de la indivisión forzada, es decir, cuando la ley manda a mantener indivisión, ¿sí? Y por lo tanto no podemos pedir partición, ¿sí? Hay algunos casos, son 3 casos en los que no se puede pedir partición, ¿sí? Por ejemplo, y que mantiene la indivisión, sobre las servidumbres, sobre la propiedad fiduciaria, ¿sí? Sucesoria, evidentemente, pues sobre, es un caso, digamos que, un caso curioso, y es el caso de los lagos de dominio privado. Pero esos serían los únicos casos de indivisión, ¿no? Como les digo, la servidumbre, la propiedad fiduciaria y los lagos de dominio privado, que no se pueden partir. ¿Sí? Pues bien, eso. En cuanto al pacto de indivisión, ya les mencioné, no puede durar más de 5 años. Es un pacto que puede servir en el caso de que hubiese algún proyecto, alguna intención de parte de los herederos, algún emprendimiento, pues viene bien este pacto, ¿no? Ahora, lo que les decía de la imprescriptibilidad de la acción de partición, lo van a encontrar en el 2417, que habla justamente de que no prescribe, mientras existe la indivisión puede plantearse la acción de partición, ¿sí? Y ello significa que la acción de partición es imprescriptible y no se extingue, salvo que haya prescripción adquisitiva, que ponga fin al estado de comunidad. Salvo este caso, pues no prescribe, ¿no? Esa es la base legal de lo que les he mencionado, el 2417 del Código Civil. Tampoco es renunciable la acción de partición, de ninguna manera se puede renunciar. Y pues, bien, dicho esto, ya empezamos a entrar a la parte procesal, ¿sí? Hay 2 formas, no, más que procesal, a la partición en sí, ¿no es cierto? Y hay 2 formas de partirse los bienes, no solo los sucesorios, en general de partirse los bienes. La primera es la partición judicial y la segunda es la partición extrajudicial o convencional, ¿sí? Voy a empezar por esta última, de la partición extrajudicial o convencional, también llamada notarial, ¿sí? Atribuida también como una competencia de los notarios, es decir, que puedan hacer partición por ellos mismos los herederos, ¿sí? Lo cual carga o le atribuye el carácter definitivo, ¿sí? Perdón, sin necesidad de aprobación del juez, salvo las acciones, por ejemplo, de petición, de reforma del testamento, en fin, ¿no es cierto? El acto de partición extrajudicial es siempre solemne, por lo tanto lo hacemos con escritura pública, ¿sí? Y ocurre y puede ser realizada de manera ab intestato, o sea, sin testamento, y con testamento y testamentario, ¿sí? Entonces, en el caso del testamento es sencillo porque el juez, la partición que tendrá que hacer no es otra que hacer lo que dice el testamento si es que no hay reforma, ¿sí? Todos pueden hacer entonces la partición extrajudicial. El único requisito es que tengamos el consentimiento unánime de todos los asignatarios, ¿sí? Entonces es importante esta expresión de todos, ¿sí? Doctrinariamente hay algunas formas de partición extrajudicial. La primera, que se llama la partición provisional, ¿sí? Que divide temporalmente la administración de los bienes. Esto es muy común, para que lo tengan en cuenta, es muy, muy común. Por ejemplo, no se quieren atribuir el dominio, pero sí se atribuyen los frutos. Entonces dice, bueno, tú coge el arriendo de esta casa y el otro hermano dice, coge el arriendo de esta casa. Esa es una partición provisional, ¿sí? Hay una que se denomina la partición
parcial, ¿sí? Que hace referencia a la que hacemos la partición extrajudicial o convencional de la parte de los bienes que sí estamos de acuerdo. Puede ser que estemos en desacuerdo de otros, pero hacemos la partición parcial exclusivamente de los bienes que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de partición, ¿ya? Ahora, la partición puede ser hecha, vamos al caso, ¿no es cierto? Puede ser hecha por testamento, ¿no? Entonces, ¿el testamento puede hacer la partición? Sí. Lo que hacen la mayoría de los testamentos, es decir, cuando el causante dispone de su patrimonio, ¿no es cierto? Y dice de qué manera le va a transmitir a un heredero y sucesor, pues ya está partiendo, ¿sí? Entonces, el testamento ya hace la partición cuando dice qué bien le corresponde a cada uno, ¿sí? Entonces, esta es la forma más sencilla de partición. El juez no se complica, dice, a ver, esto le corresponde a este heredero, esto a este y este a este. Punto. ¿Sí? Entonces, es así. Pero, digamos que el testador se supone que ya equilibra los lotes que adjudica, en el caso de que fuese sobre inmuebles, ¿sí? Y pues, dentro de esta adjudicación que hace, ya hace uso de su cuarta de mejoras, de libre disposición, ¿no es cierto? O inclusive disponer que haya refundición, o sea, que se integren nuevamente para volver a partirse. Cosa que no creo que sea muy útil, ¿no? En todo caso. Les deja un poco de problemas a los herederos. Vamos a suponer que no fuesen divisibles en partes iguales. El testador puede decir que se vuelvan a fundir todos y de ahí se partan en partes iguales. Si es que fuere posible, ¿no? Entonces les atribuye la obligación de la partición a los herederos. ¿Ya? Otro de los problemas que puede ocurrir es que puede ocurrir variación del patrimonio. Entonces, ahí sí la ejecución va a ser difícil cuando el testador hace la partición, ¿no? Ya, bien. ¿Alguna duda sobre la partición extrajudicial? ¿Dudas, inquietudes? ¿Dudas, inquietudes sobre la partición extrajudicial? No. Pues, ¿Qué pasa cuando hay bienes de los que ya ha dispuesto el causante que estaban considerados en el testamento? ¿Qué acción correspondería? Digamos que vendió la casa que le asignó al hijo A. ¿Qué pasaría con el resto de asignaciones? ¿Tendría que prácticamente rehacerse el testamento? Ahí hay que hacer una reforma del testamento. Y lo mejor sería que se haga antes de la partición. La acción de reforma del testamento es ideal antes de la partición. Si es que vemos el testamento y vemos que ya no hay bienes y que el testamento no está obedeciendo a la proporcionalidad que ya les he mencionado anteriormente, hay que ir a la acción de reforma. ¿Sí? Siempre que no preserve el equilibrio. Si es que se ha dispuesto de la casa, ya no existe, pero se preserve el equilibrio, no hay acción de reforma del testamento. Sí, hay una inequidad. Eso ocurre cuando el testador parte él mismo. Si es que él hereda cuotas y dice, le dejo la mitad a mis dos hijas, pues eso no va a pasar. La mitad es la mitad, aunque se disminuye el tamaño del pastel o se aumenta el tamaño del pastel. ¿No es cierto? Más problemático es cuando se añade, ¿no es cierto? Pero bueno, ni tanto más problemático, pero vamos a suponer que a mi hija le dejo la casa, el 1,200, voy a usar el, perdón, doctor Solar, voy a usar el mismo ejemplo. 12,000, le dejo 12,000 hectáreas. A mi otra hija 12,000 hectáreas y a mi otra hija 10,000 hectáreas más una casa. Pero resulta que han habido otras 10,000 hectáreas por ahí. Entonces el testador ya partió, pero ¿qué hacemos con el otro? En el otro, pues concurren en partes iguales como legitimarios forzosos, en tercios, ¿no es cierto?, de los otros 10,000. ¿Ya? Y pues sobre ese tendrán que seguir la partición ordinaria, porque sobre esa parte es avintestado. Entonces, carácter avintestato, pues siguen las reglas comunes de partición. Ya, doctor César. César Larra. Gracias, doctor, y disculpe que esté preguntando mucho. Con gusto, no, de eso se trata. El tema, usted dijo algo muy interesante en su exposición en cuanto a la partición.
y hay un evento que es muy concurrente. Hay una propiedad, por decirle de unos 4 pisos, que no se la puede declarar en propiedad horizontal porque no cumple con los requisitos que el municipio exige. Existen 5 hijos. El dueño, el padre o la madre, en testamento asigna o entrega a cada uno de sus hijos: a mi hijo tal el departamento 1, a mi hija tal el departamento de la parte de atrás, etcétera, etcétera. Entonces yo ya hay una partición, ¿no? Según le estoy entendiendo a usted, doctor. Ese testamento yo lo inscribo en el registro de la propiedad después de los días del causante, y ya, pues ese es mi título. Todos tienen su título repartido. Así es, doctor. Gracias. No, lo que pasa es que, a ver, ahí no voy a poder proceder de esa manera porque no estoy realmente haciendo una partición. Es como que yo les voy a poner un ejemplo análogo. Vamos a suponer que soy dueño yo solo, de un terreno de 100 metros. Estoy acá en Quito, en la zona de, una zona de expansión urbana en Pifo, 100 metros cuadrados. Y yo tengo 5 hijos. Y digo, a ver, a mi hijo son 100 metros cuadrados, les dejo 20 metros cuadrados a cada uno. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Primero, que yo no estoy respetando las normas de uso de suelo. Entonces, en esa partición que yo hago en el testamento, esa partición no es lícita. Yo no puedo ejecutar esa partición testamentaria. Ni siquiera judicialmente, el juez no puede partir. Se vuelve un bien indivisible. Y cuando el bien es indivisible, el juez, como una regla de la partición, y no solo el juez, el testador también tiene que observar, tiene que transformarlo en divisible, en un bien divisible, que normalmente es el dinero, y repartirlo en partes iguales. Entonces, en el caso del edificio que usted me dice que no se puede declarar propiedad horizontal, la partición que hace no es lícita, porque es un bien indivisible en los términos que se plantea por el incumplimiento de normas de uso de suelo. Ojo, porque yo no puedo incurrir en una partición y en objeto ilícito. Un objeto ilícito es aquel, en este caso, que no sigue, una partición ilícita es aquella que no sigue no sigue las normas de orden público, como son, por ejemplo, el uso de suelo y el aprovechamiento mínimo de un lote. Entonces, esa partición del edificio no es posible. No puedo partir un cuerpo cierto de esa manera. Yo no puedo partir el edificio en pisos. O sea, puedo aprovecharlo en pisos, pero no lo puedo partir de esa manera y no me va a servir de título. Esa partición no es lícita. ¿Sí? Entonces, una partición inadecuada es como partir un terreno de 100 metros en 20 metros cuadrados. Cuando yo voy al municipio me va a decir: espéreme un segundo, usted está incumpliendo normas de derecho público. Yo no puedo permitir que usted tenga este aprovechamiento. Es por eso que en los juicios de partición, ¿no es cierto?, cuando yo voy a hacer partición, yo tengo que contar también con el municipio, porque si no cuento con el municipio me hace la objeción del aprovechamiento mínimo. Porque el juez puede decir, pues, aritméticamente, que se divida 100 metros en 20, 20, 20. Pero en la zona de Pifo no se admite la partición de 20 metros. El lote mínimo no es 20 metros. ¿No? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Sí, doctor? Gracias, mi doctor. Justamente era parte de las cosas, más que pregunta, es un pedido a los colegas. Los padres de uno quieren entregarles o ya les entregan en vida: este lote para ti, este lote para ti, este lote para ti, verbalmente. Alguno de los hermanos se hace entregar mediante una promesa de cesión de derechos, o incluso en el mismo ejemplo que usted ponía, doctor, coge un piso o constrúyete vos tal piso, etcétera, etcétera, y ya son dueños. Pero nosotros los abogados tenemos que tener la ética necesaria para decirle: no pueden hacer así. Sin embargo, lo van haciendo, el notario igualmente
lo legalice en los mismos términos que se puso la minuta, y después, cuando es inejecutable, ahí recuerdan a la madre del abogado, los señores que se dan cuenta que han sido estafados. Entonces, el consejo que usted nos da, doctor, es que tenemos que aplicar en todo momento. O sea, si vamos a hacer algo, vean en las administraciones zonales, por lo menos en Quito, si está autorizado ceder, por ejemplo, de 200 metros hacia arriba, pero menos de 180 en ninguna administración zonal se los permite. Sin embargo, redactamos la minuta testamentaria e igualmente los notarios igualmente lo protocolizan y les dejan con un grave problema a la familia que luego deviene en rencillas. Hasta ahí nomás, mi doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Y efectivamente, lo que usted menciona es en gran medida, pues, una fuente de conflictividad social grave. Hacerlo de esa manera, pues, es complicado. A veces, de hecho, pueden encontrar algún tipo de solución, pero luego de patalear por bastante tiempo. Entonces, hemos de ser conscientes de que justamente en la partición tenemos que observar, pues, normas de uso de suelo. De lo contrario, la partición no va a ser ejecutable, aunque tenga inclusive sentencia. Hay cosas que se equivocan, en el sentido de que jurídicamente dicen, bueno, este es el porcentaje, pues ese es el porcentaje. Listo, partamos de esa manera. Y cuando vamos al uso de suelo, o cuando vamos a catastrar, el municipio nos dice, no, yo no le voy a inscribir, y aunque tenga decisión judicial, el juez no me puede obligar a ir en contra de normas de uso de suelo, normas de aprovechamiento de espacio público, porque el juez es el que comete el error, el juez es el que tiene que verificar que sea un objeto lícito, de lícita partición, y pues, en ese sentido, pues es así, ¿no? Pues es así. Bien, doctores, por hoy, pues, terminamos la clase. Estamos a mitad de partición, si alcanzamos a ver todos los temas, básicamente mañana. Mañana terminaremos la partición. No me quiero ir a lo procesal, sino ir a lo sustancial, ¿no? A lo sustancial. Porque la parte procesal se sigue, es sencilla, pero la parte sustancial es la que nos da sentido. Luego de eso vamos a ver, la partición es extensa, vamos a ver la acción reivindicatoria de bienes de la sucesión por causa de muerte, vamos a ver la nulidad del testamento, la acción de innovación contra herederos, la acción de petición de herencia, y creo que hasta ahí nos da. La indignidad no alcanzamos a ver, no lo logramos. La indignidad no lo logramos a ver, aunque no es muy usual, pero creo que con eso cubrimos los contenidos más sustanciosos del programa. Bien. Quedamos ahí, nos vemos el día de mañana. Les agradezco. Buenas noches, doctor, a todos.